Hola, buenas tardes. Siendo las 13:59 de la tarde del 29 de noviembre del 2023, se ha iniciado la segunda y tercera sesión de la competencia ejercer derechos fundamentales en el trabajo para los dos técnicos de asesoría comercial eh, que se tienen programado esta semana, ¿cierto? Entonces, el lunes estuvimos hablando de varios temas con respecto a lo que es el trabajo, ¿cierto? De lo que es la persona, su rol tan importante en la sociedad, eh, el trabajo, la cuestión de la dignidad humana, el trabajo decente, esos temas de precarización, tercerización y deslaborización que se pueden presentar en el entorno laboral. De suma importancia, como lo recalqué a lo largo de la conversación y la grabación, la sesión pasada, revisar el material formativo que tiene dispuesto la competencia para desarrollo de la guía de aprendizaje y para conocimiento pues de dicha competencia. Hoy estaremos pues como hablando de ese segundo resultado de aprendizaje sobre la ciudadanía laboral, ¿cierto? Entendía esa como el reconocimiento de los derechos laborales y el trabajo como centro de la vida social, económica y política. Deriva en la integración del conflicto y de la ciudadanía total de manera orgánica. Hasta el momento no hay personas conectadas, sin embargo la grabación queda para efectos de poder ponerse pues como el día y, y, y avanzar en la competencia. Entonces, bueno, darle continuidad por ahora eh, mientras va conectando las otras. El tema de la ciudadanía laboral eh, es de suma importancia, dado que nos permiten a nosotros como personas, como seres humanos, que componemos, que somos parte de una sociedad, ¿cierto? Eh, Hacer valer, ¿cierto? O poner en marcha un sistema de reconocimiento a los derechos relacionados en función con el trabajo, ¿cierto? Eh, Permitiendo pues esa transformación entre personas y el mundo, la naturaleza, el entorno. Eh, la cotidianidad de las personas está configurada en buena medida por el trabajo, o mejor por las condiciones de protección o no en el que se realiza. Todos estos casos que se presentan y que son tendientes a una deslaborización, una tercerización y frecuentemente a una precarización laboral. Recuerden que hablábamos que el trabajo tiene una relación directa con la dignidad humana, con ese principio fundante del ordenamiento jurídico colombiano. Constituye a crear las condiciones materiales para vivir bien, habilita medios y escenarios para la realización personal, de acuerdo a un proyecto de vida deseable y por último aporta a la democracia y a la igualdad en tanto el trabajo se realice en ambientes participativos. Eso con respecto a ese tema de la ciudadanía laboral y esa función que tiene pues el Estado. Recuerden que el Estado es un Estado social de derecho, ¿cierto? Participativo, demócrata. Eh, Tenemos una serie de derechos que nos dan constitucionalmente con relación a los derechos al trabajo, ¿cierto? Inicialmente, pues el derecho al trabajo como derecho fundamental, la abolición de la esclavitud, servidumbre o cualquier forma de trata de personas, trabajo forzoso u obligatorio, el ejercicio del trabajo en condiciones de libertad, legalidad y libre escogencia, la posibilidad de acceso a servicios gratuitos de empleo, la formación para el trabajo y la protección contra el desempleo. Son unas palabras que tiene las didácticas para la ciudadanía laboral en 2011. Y como reconocimiento a lo largo de la historia, eh,
a esos derechos laborales que tenemos todos los ciudadanos, surge antes que la Constitución Política de Colombia, el Código Sustantivo de Trabajo, el cual estipula y tiene todas las condiciones que se van a regir en un contrato laboral, ¿cierto? Va a entrar a regular directamente todas estas cuestiones del derecho laboral, todo lo que se ve sumergido, tanto derecho laboral individual como derecho laboral colectivo. En la sesión de derechos laborales individuales, quiere decir con relación directa que tiene un trabajador con un empleador y todas las condiciones que van a aplicar dentro de un contrato de trabajo, está en esta sesión de derecho laboral individual. Permítame un momento acá que estoy abriendo la guía de aprendizaje para que se ubiquen y que sepan que cómo vamos avanzando de acuerdo a la guía, a los temas que se van a presentar, ¿cierto? Recuerden que las primeras dos actividades eran primero un taller y después era un respectivo foro, ¿cierto? Y después de eso, continúa a reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo, lo que veníamos hablando. Acá transmito la guía de aprendizaje para que tengan completa claridad sobre lo que se está hablando. Creo que ahí ya la pueden observar. Está este segundo resultado de aprendizaje. Y para el desarrollo de este segundo resultado de aprendizaje, lo primero es un informe sobre el trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos de trabajo. Estos son los derechos fundamentales en el mundo del trabajo, de lo que se refiere al trabajo decente, que estuvimos hablando también algo el día de ayer de eso, ¿cierto? Entonces hay una serie de preguntas que tienen que responder sobre qué es el trabajo decente, cuáles son los principios del trabajo decente, que mírenlos acá, ¿cierto? ¿Cómo definiría con sus propias palabras cómo es el trabajo digno? ¿Cierto? Recuerden que esté relacionado con la dignidad humana. ¿Por qué hablar del trabajo digno más allá de una noción de trabajo decente? ¿Cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? Tiene una relación directa. Con la información que tengas de familiares, amigos, cuáles son las que trabajan en condiciones inadecuadas porque no corresponden a un grupo, no corresponden a un trabajo decente, ¿cierto? Algunos casos de algunas personas que ustedes conozcan que no se les reconozcan esa dignidad humana y no tengan un trabajo decente. Aquí hay una frase que deben leer y con base a esa frase responder estas preguntas. Toda esta información que vengo diciendo de las preguntas y esto, y estas otras preguntas sobre el de los derechos fundamentales en el trabajo, todo esto está en el componente formativo de, de la competencia, por ejemplo, los derechos fundamentales en el trabajo y responder estas preguntas, ¿cierto? Está también la cartilla de derecho laboral individual, que habla sobre estos temas, que sin embargo quiero que aquí queden grabados para que los tengan presente. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? Hay que tener que entender que tenemos tres elementos sustanciales que son de vital importancia tenerlos presente para que se configuren un contrato de trabajo, ¿cierto? Estos elementos esenciales del contrato de trabajo son, la primera es la actividad personal del trabajador, ¿cierto? Esto quiere decir que esa persona la va a realizar por sí mismo. Si yo firmo el contrato de trabajo, yo soy el que voy a trabajar, ¿cierto? No puede ser que yo lo firme para que otra persona trabaje. El segundo elemento es la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto al empleador. Esto quiere decir que el empleador
bueno, el trabajador está en una subordinación como tal, el empleador tiene esa posibilidad de poner funciones, poner en qué tiempos, de qué manera, en qué calidad presentar un producto o un servicio, ¿cierto? Exigirle que cumpla con un horario. Y el tercer elemento es un salario o remuneración como retribución del servicio, quiere decir algo que yo voy a recibir en dinero por la realización de ese producto o ese servicio. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta esos elementos esenciales del contrato y tenga la posibilidad pues como de avanzar ahí con esa parte de la guía de aprendizaje. Por ejemplo, para que sean reconocidos los derechos laborales debo tener siempre un contrato de trabajo escrito, pues no necesariamente, incluso una de las maneras más frecuentes de que se conceda un contrato laboral en muchos municipios, incluso en ciudades, es que hacen un contrato de manera verbal y eso es legal, ¿cierto? Hay unos 3 requisitos mínimos que tiene que tener el contrato verbal, reconociendo todos los derechos que se tienen constitucional, entre esos como la... Hola, Yulexis, buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes, sí señor. Listo, perfecto. Ya había comenzado pues desde hace rato la clase, pero voy a continuar y revisar pues como la grabación cuando puedas de esos primeros minutos. Entonces, se habló un resumen acerca de la clase anterior y se está contando pues acerca del segundo resultado de aprendizaje, sobre la guía de aprendizaje y sobre unas preguntas que tienen sobre derecho laboral individual. Les estaba contando sobre los elementos del contrato de trabajo que tienen que ver con la actividad personal del trabajador, o sea, yo realizo el trabajo, la continuada subordinación o dependencia, o sea, que yo tengo que cumplir con unas funciones, un horario, un modo de hacer las cosas. Y lo tercero es un salario o remuneración en contraprestación de ese servicio que voy a realizar. Esos serían los elementos del contrato. Mm, pero adicional, estaba mencionando que se puede realizar un contrato de manera verbal, que se debe reconocer también los derechos individuales con respecto a las prestaciones sociales, a la seguridad social, pero y que ese contrato verbal por lo menos tenga 3 elementos sustanciales que son la índole del trabajo, ¿cierto? O sea, y sitio, donde, o sea, qué es lo que yo voy a realizar, qué es lo que yo tengo que hacer y en dónde. Bueno, lo otro es eh, los periodos de pago, o sea, la forma de pago, perdón, cómo me van a pagar, ¿cierto? Si en dinero, eh, ¿cierto? ¿Cuánto es la cuantía y la forma? ¿Cuánto me van a pagar y de qué manera me lo van a pagar? Y lo tercero es la duración del contrato. Son como 3 elementos que deben tener el contrato de manera verbal, que les va a servir también para responder alguna pregunta que está acá en la guía que estoy transmitiendo. Dice, su jefe le puede cambiar las condiciones de su trabajo, de, de trabajo después de firmado. Aunque hay una pregunta anterior, ¿cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie, con mercancías y no con dinero? Hay que tener en cuenta que hay algo que se llama el pago de especie y quiere decir que el trabajador se le puede pagar el salario en dinero o una parte en especie compuesto por bienes o servicios que el trabajador suministre, que el empleador suministre al trabajador, como por ejemplo que nos den alimentación, vivienda, vestuario, algún tipo de bien, eso se le conoce como un salario, un pago en especie, perdón. Y el pago en especie sí se puede pactar, pero tiene que tener unos límites con respecto al valor o al monto del salario. Por ejemplo, si yo recibo un salario mínimo, lo máximo que me van a poder pagar en especie es hasta el 30%. O sea, que me van a pagar en salario cerca de 812.000.
y el restante en especie, puede ser cerca de 342, creo, 342. Pero si a mí me van a pagar más de un salario mínimo, o sea, no sé, 2 millones, yo puedo pactar 50% de salario mínimo y 50% en especie, o sea, 1 millón y 1 millón, ¿cierto? Es muy importante pues saber que es permitido ese tipo de pago en especie, pero tiene que tener unos límites. Dice que si su jefe le puede cambiar las condiciones de trabajo después de firmado, pues se presume o se entiende que no, porque es que para eso se firmó por ambas partes. Ambas partes aceptaron todo lo que estaba en el contrato de trabajo inicial. Y si se va a cambiar de manera unilateral el contrato, puede ser que haya una vulneración de la dignidad humana, se presente un tema de precarización para el trabajador, por lo cual pues, y que en ningún momento lo aceptó, porque uno firma lo que uno acepta. Muy importante ese tema de leer siempre los contratos de trabajo, leer esa parte pequeña de los contratos, porque a veces vamos simplemente a firmar sin conocer de fondo qué es lo que estamos firmando. ¿Cierto? Tenemos unas prestaciones económicas y sociales que tienen derecho las personas en el contrato de trabajo. Hay que tener en cuenta y diferenciar entre la seguridad social y las prestaciones sociales, cosas que no se pueden confundir, porque por ejemplo tenemos una seguridad social que está compuesta por salud, que está compuesta por pensión, que está compuesta por ARL, que está compuesta por servicios complementarios. Salud, pues la salud que yo decido o que se decide uno afiliar como tal, y que se cotiza de manera solidaria, o sea, entre las dos partes cuando se está en un contrato de trabajo, de acuerdo a los porcentajes que están fijados año tras año para la respectiva cotización de estos componentes de la seguridad social, salud, pensión. Pensión, tenemos pensión de vejez, tenemos pensión de invalidez, tenemos pensión de sobrevivencia, tenemos pensión de que se adquiere pues por la muerte de la persona que estuvo cotizando, ¿cierto? Eh, También tenemos la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, ¿cierto? Si nos pasa un accidente laboral, que es la encargada de, de cubrir, digamos, que esos gastos en primera instancia del accidente laboral. Por lo general, las empresas reconocen el 100% del valor de, de esa ARL, del pago mensual. Y también tenemos los servicios complementarios que son las cajas de compensación familiar, con Fama, con FENAL, con CAFAN, ¿cierto? Que tienen programas para, para esa seguridad social que debe tener la persona y su familia, ¿cierto? Esa capacidad de tener un sistema que le permita el crecimiento, eh, y beneficio, ¿cierto? Para un tema de bienestar de las personas. Entonces, eso sería la seguridad social, diferente a las prestaciones sociales, que las prestaciones sociales es una especie adicional que el trabajador recibe, ¿cierto? Que no hace parte de su remuneración, esa parte. Por tanto, ellas no constituyen salario. Tenemos la prima de servicios, el auxilio de cesantías, los intereses sobre las cesantías y la dotación. Ojo, las vacaciones no son una prestación social, sino un descanso remunerado de carácter salarial. Las vacaciones no se pueden poner en prestaciones sociales porque es que es un descanso que yo tengo en el cual me siguen pagando. Es un descanso remunerado. Entonces yo tengo derecho a las vacaciones de 15 días por cada año laborado, ¿cierto? Ese es el tiempo que se me concede a mí por laborar durante el año. Voy a proyectar acá un video corto para ver un poco más sobre ese tema de la seguridad social. Permítame un momento, lo abro por acá.
Según la Constitución Política Colombiana, en su artículo 48, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio y que no solamente está consagrada en la Constitución Política, puesto que existen acuerdos o convenios internacionales que también la consagran. Quédate hasta el final de este video para entender aún más qué es la seguridad social. Hola, mi nombre es José Manuel Flores Ramos, soy abogado con especialización en Derecho Médico y especialización en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Además, soy profesional de la salud. Brindo mis servicios a todo Colombia con el equipo de Tu Jurista en Salud. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas en París en 1948, se describe que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, artículo 22. La seguridad social surge como un instrumento para suplir y proteger necesidades del ser humano ante determinados riesgos como la invalidez, vejez o la muerte. Técnicamente, la seguridad social es un derecho e incluye el conjunto de principios, normas e instituciones que sirven de instrumento para satisfacer las necesidades sociales, además de regular las relaciones jurídicas entre los actores que participan en el sistema de seguridad social. Respecto a los sistemas que componen la seguridad social, pues tenemos o se encuentran el sistema de salud, el sistema de pensiones, el sistema de riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios. Ahora bien, el sistema de salud debería tener una cobertura universal, es decir, acceso y disfrute, mientras que los sistemas de pensiones y riesgos profesionales solo acceden o accederán las personas que aportan a pensiones o que están vinculadas a una administradora de riesgos laborales con sus siglas ARL. Se puede afirmar que la seguridad social es un derecho general, es un derecho exigible, es un derecho irrenunciable y es un derecho de rango constitucional e internacional. Hablemos un poco de la seguridad social o por qué la seguridad social es un derecho general. Pues básicamente la seguridad social es un derecho general porque debe ser reconocido a todas las personas solo por el hecho de ser humano. Respecto a la seguridad social es un derecho exigible porque el titular del derecho, es decir, la persona, lo puede exigir ante los sujetos obligados a su reconocimiento y también acudir al sistema de justicia para hacer valer dicha exigibilidad. Respecto a la seguridad social como derecho irrenunciable, pues la seguridad social es un derecho irrenunciable porque, como pasa en el derecho al trabajo, cuyas normas son de origen público, a la sociedad le interesa que el derecho a la seguridad social se respete y sea reconocido, por lo que no es lícito renunciar, dado que el derecho a la seguridad social constituye un mínimo de derechos y garantías para ese sujeto o ese titular del derecho. La seguridad social tiene un rango constitucional e internacional. Entonces, como se describió al principio de este video, la seguridad social está consagrada en el artículo 48 de la Constitución Política. Por tal motivo, la seguridad social se reconoce como un asunto político y social de trascendencia para el Estado y la sociedad. Asimismo, se entrelazan con los tratados y convenios internacionales relacionados con los derechos humanos. Ahora bien, la seguridad social como servicio público. La seguridad social como servicio público puede ser prestada por instituciones públicas, empresas sociales del Estado, o por instituciones privadas, instituciones prestadoras de servicios de salud, clínicas o hospitales. Esto, todo lo anterior, pues bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Finalmente, y en concordancia con la Constitución Política de Colombia, los principios que rigen en el derecho a la seguridad social son solidaridad, que es la ayuda mutua entre los sujetos que pertenecen a una sociedad; universalidad, que es la protección para todas las personas sin discriminación en cualquier etapa de la vida; y eficiencia, que es la mejor utilización de los recursos para garantizar la prestación del derecho. Otras normas que se relacionan con la seguridad social, por ejemplo, Ley 100 de 1993, Ley 1751 de 2015, Decreto 780 de 2016, se hace alusión a otros principios como integralidad, participación, unidad, calidad, entre otros.
Si requieres un servicio relacionado con la seguridad social, derechos de petición, tutela, pensiones, reclamación ante EPS. Bueno, muy bien, estábamos viendo un video de apoyo acerca de la seguridad social como un elemento sustancial, importante, irrenunciable, constitucional que tenemos todos los ciudadanos a la hora de laborar. Con eso podrían ir avanzando con respecto a esa primera actividad que tiene el informe del segundo resultado de aprendizaje. Recuerden que hay unos documentos que deben validar en los enlaces URL de la guía de aprendizaje. Por acá la voy a transmitir para que tengan presente. Que estamos hablando precisamente de estos temas de acá, de la cartilla de derecho laboral individual. Entonces acá están los lineamientos que tienen que entregar de acuerdo a esa primera actividad, ¿cierto? Un documento PDF, mínimo 3 páginas, y lo van a subir en la respectiva evidencia que dice informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Y si nos remitimos precisamente a territorio, es esta plataforma. Mira, si me permite cambiarlo a modo aprendiz, que estoy en modo aprendiz, va a aparecer en las evidencias donde deben subir. Siempre lo recalco porque algunas personas, pues, no sé, no encuentran como las evidencias y ellas ya están cargadas ahí. Tienen plazo hasta el 10, como habíamos dicho en la clase anterior, y van a buscar, por ejemplo, el informe. Entonces dice acá, por acá está. Aquí está. Informe, mírenlo aquí, informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral y derechos laborales. Basta con darle clic y subir el archivo PDF acá. Importante que lo tengan ahí presente y darle contestar. Ese sería como el paso de donde encontrar el informe que deben realizar con respecto a sus documentos y a algunas cuestiones que he dado en la clase. Hay un siguiente foro, que es un foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. Esto ya abordaría el segundo resultado de aprendizaje, pero no solo derecho laboral individual, que es esa relación que tiene el trabajador, perdón, directamente con el empleador, sino también encontramos derecho laboral colectivo. ¿Qué es el derecho laboral colectivo? A ver, básicamente es que los trabajadores empleadores sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Y el derecho laboral colectivo está integrado básicamente por 3 elementos. El primero es la sindicalización, ¿cierto? Es como esa posibilidad que tienen las personas a pertenecer a una asociación sindical. Lo segundo es el derecho a la negociación colectiva, ese proceso por medio del cual dos partes se sientan a establecer las condiciones que va a regir el contrato de trabajo, ¿cierto? Y el tercer elemento es el derecho a la huelga. Esos son los 3 elementos del contrato, perdón, del derecho laboral colectivo, para tenerlos pues presentes. Y es que también viene a nivel constitucional este derecho a la asociación o al sindicato, dado que el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia nos menciona que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado, ¿cierto? Miren que lo vemos en la Constitución. Además,
con la finalidad de siempre proteger y darle avance, como hay reconocimiento a este derecho laboral colectivo, también tenemos una clasificación de sindicatos. Tenemos de empresa, tenemos de industria, tenemos gremiales, que el de los gremios solemos pues como escucharlos algunas veces como el gremio de los profesores, el gremio de los taxistas, de los camioneros, ¿cierto? Hay también una clasificación que es de oficios varios, quiere decir de los otros pues tipos de trabajos y oficios que tienen las empresas. Cuando uno forma un sindicato, y lo vimos en la clase pasada con los tipos de personas, recuerden que uno es persona natural, pero que cuando se funda un sindicato adquiere esa personería jurídica. Quiere decir que toda organización sindical de trabajadores, por el solo hecho de su fundación, adquiere esa característica de derecho de personería jurídica. Listo, cuando se cumple pues con los requisitos previos. Miren, hay unas facultades o unos fines que tiene el sindicato. Ustedes me dirán, pero ¿para qué sirve el sindicato? O sea, ¿cuál es la verdadera función? ¿O eso qué? Sí, una persona jurídica, pero ¿qué hace? ¿De qué se encarga? Pues básicamente, a modo de resumen, porque son 10 las funciones que tienen, están estipuladas en el artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, como un resumen de las 10 es que el sindicato está para velar por los intereses de depende, si es un sindicato de trabajadores, por los intereses de los trabajadores, ¿cierto? Con la finalidad de dar cumplimiento a una negociación colectiva que se tuvo con el empleador, que tienda a el reconocimiento por todos los derechos laborales que van alineados a la dignidad humana, ¿cierto? Está como para ayudar a resolver esos conflictos laborales que se puedan presentar, a que sí se estén cumpliendo con todas las garantías en el trabajo, ¿cierto? De que se presente ese trabajo decente, ¿cierto? De que no haya una cuestión de acoso laboral, no haya una precarización. Entonces, esos son como los fines sindicales. Es muy, muy importante. Cuando uno lo van a contratar, y si la empresa tiene sindicato, es deber en el proceso de contratación que te informen que hay un sindicato y que tú decidas de manera autónoma si te afilias o no, porque es un derecho constitucional. Lamentablemente, la historia de los sindicatos ha estado marcada por mucha violencia y muchos tipos de vulneraciones están estigmatizadas, ¿cierto? Dado de que por lo general, no puedo, cuando digo por lo general es que seguramente hay alguna excepción, pero eh, hay empresas, incluso a veces con el Estado mismo, no se han encargado precisamente de garantizar ese derecho constitucional que tenemos a estar sindicalizados, ¿cierto? Porque se presentan muchos hechos de impunidad, ¿cierto? De impunidad porque por las múltiples masacres y muertes a líderes sindicales, que lo vamos a ver en un video a continuación. Permítame en un momento, yo lo abro por acá. Vamos a ver solamente un pedazo del video para que se enteren un poco acerca de ese panorama del derecho laboral colectivo, de lo que viene pasando en Colombia con respecto a nuestros líderes sindicales. Que aquí ya está cargando. Por aquí está cargando y bueno, se van a enterar un poco acerca de ese triste panorama que tiene sociales, contratos laborales, condiciones adecuadas de seguridad y salud e igualdad de derechos laborales entre hombres y mujeres. Nos oponemos a la precarización laboral.
En Colombia también nos hemos movilizado por la defensa de lo público, por la educación, la escuela como territorio de paz, por la salud como derecho, en contra de la privatización de hospitales y empresas nacionales, en contra de la corrupción que afecta los derechos de los colombianos y colombianas. Hemos defendido la soberanía nacional, el medio ambiente y el territorio, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a organizarnos y a la movilización. En últimas, el sindicalismo se ha manifestado en favor de la vida, la democracia, la justicia social y la paz. Un líder sindical que había desaparecido el miércoles pasado fue encontrado muerto y con signos de tortura en Sabana Larga, Atlántico. Rociaron con un combustible que se presume es gasolina en las puertas de la sede del Sindicato de Trabajadores de Cali. Y un atentado contra el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la multinacional Drummond se registró en las últimas horas en Ocaña, norte de Santander. La situación de los sindicalistas en Colombia no mejora, ya que, según denuncias, grupos armados paramilitares continúan amenazando a miembros de las centrales obreras del país. Un sindicalista que sobrevivió al secuestro a manos de los paramilitares de Casanare denunció en Londres a la British Petroleum. Con arma de fuego fue atacado el expresidente del Sindicato de Educadores FECODE. Es importantísimo que se conozca la tragedia del movimiento sindical. Desde hace muchísimos años el movimiento sindical ha venido insistiendo en que es una víctima. El conflicto armado ha permitido que se degenere, que se degrade esta violencia. Muchos dirigentes sindicales fueron asesinados por el simple hecho de defender los derechos de los trabajadores, de defender la tierra, de defender el agua, de defender los recursos naturales y por defender reivindicaciones económicas. E inclusive muchos sindicatos desaparecieron y muchas convenciones colectivas que tenían también desaparecieron. Muchos trabajadores, dirigentes sindicales tuvieron que irse del país. Nuestra labor docente está expandida en todo el territorio. Nosotros estamos presentes en la última vereda y entonces en medio de ese conflicto el maestro actúa, el maestro se involucra con estas comunidades y obviamente así como defiende sus derechos como un trabajador, también defiende los derechos de esas comunidades y esto ha hecho que a él se le persiga, se le victimice, se le asesine, se le desplace. La impunidad es muy grave. La impunidad está llegando al 95% de los casos de las organizaciones sindicales. Y este ha sido un factor muy negativo para el movimiento sindical colombiano. Las luchas del sindicalismo en Colombia se han visto entorpecidas por la estigmatización, la persecución y la violencia en su contra. Por esta razón, el sindicalismo se ha tenido que movilizar incluso por el derecho a la vida. El sindicalismo colombiano ha vivido lo que ningún movimiento sindical en el mundo. Una violencia histórica, sistemática y selectiva. Al menos 15.245 violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas entre 1971 y 2020 son muestra de ello, aunque debe tenerse en cuenta el subregistro. ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Si somos la esperanza de América Latina. 11.850 hechos se han cometido contra hombres y 3.395 contra mujeres. 6.437 hechos se han cometido contra dirigentes sindicales. Más de 3.000 vidas de sindicalistas han sido acabadas, entre ellos 950 dirigentes y activistas. Miles de sindicalistas también han sido víctimas de desaparición forzada, atentados contra la vida, exilio, desplazamiento forzado, detención arbitraria, secuestro, tortura, allanamiento ilegal, hostigamiento y amenaza. Sedes sindicales han sido atacadas, han ocurrido robos de archivos. De manera diferencial y con intensidades variantes, la violencia antisindical se ha extendido por todo el territorio nacional. Ha golpeado alrededor de 500 organizaciones sindicales presentes en distintos sectores de la economía y de distintas centrales sindicales. Haciendo un recuento histórico, vemos cómo la cultura y la violencia antisindical están presentes incluso desde que nacieron las primeras organizaciones de artesanos,
trabajadores y trabajadoras en el país. Desde entonces, se empieza a configurar el modo de tratamiento antisindical, es decir, un conjunto de representaciones culturales, sociales y políticas de lo sindical basadas en prácticas de negación, exclusión, represión, deslegitimación, estigmatización, persecución y exterminio de lo sindical. En el año 2019 fueron asesinados 19 sindicalistas en Colombia. La violencia antisindical sigue siendo un grave obstáculo para la libertad sindical y para la defensa de derechos humanos y laborales. Según la Confederación Sindical Internacional, CSI, en su informe para el año 2020, Colombia ocupa el tercer lugar entre los peores países para trabajadores y trabajadoras en el mundo. La impunidad de crímenes cometidos contra sindicalistas supera el 90% y la reparación integral para las víctimas aún es tarea pendiente. La afectación más grande ha sido, primero, como doblegar al sindicalismo a unas formas de comportamiento donde, digamos, le reduce su accionar y genera formas de pensar frente a los maestros y frente a FECODE en la sociedad, donde pensar crítico o hacer propuestas es sinónimo de adoctrinar o sinónimo de ser subversivos y no permitir que se desarrolle libremente el pensamiento y la cátedra. El año 2007, el vicepresidente de esa época, Francisco Santos, José de Obdulio, señalaron a Sintra Unicol como auxiliadores de la guerrilla. Entenderán que en esas circunstancias, nosotros los afiliados a Sintra Unicol quedamos en alto riesgo por este señalamiento irresponsable que hicieron funcionarios del gobierno de ese momento. Nosotros como ANTO sí se ve como el gobierno, a través de entablar sus políticas de privatización en el sector salud, ha tratado de terminar el movimiento sindical. O sea, del implante de la ley 100 empiezan asesinatos a nuestros líderes sindicales, los sindicatos entonces en salud empiezan a perder gente y empieza ese proceso de tercerización tan grande que hasta el momento hemos tratado de erradicar. De los años 2002 y anteriormente, las condiciones no daban, digamos, para hacer un trabajo gremial, un trabajo de derechos humanos, un trabajo político, un trabajo con los campesinos, porque nos indicaban de cosas que nosotros como organizaciones campesinas pues nada teníamos que ver con que allí hubiesen presencia de grupos al margen de la ley. Hemos sido afectados porque hemos perdido muchas garantías que teníamos en las convenciones colectivas. Nosotros como organización sindical creemos de que esa violencia en muchas regiones ha afectado al movimiento sindical y podemos decir bastante que afectó a Sintra Inagro porque en el reporte que tenemos un promedio de 1.300 trabajadores asesinados de nuestra organización sindical. Bueno, estábamos observando un video como para contextualizarnos un poco sobre el sindicalismo en Colombia. El documental se llama El sindicalismo cuenta, donde varias organizaciones de sindicatos se reunieron con el fin de visibilizar los múltiples atropellos y múltiples vulneraciones a los derechos laborales individuales y colectivos dentro de esa relación laboral, esa relación contractual. Esto ha sido una constante pelea por un reconocimiento y por la protección de los derechos pues, laborales. Y entre esa constante lucha se han ido muchas personas, líderes sindicales han muerto y han pues como se han visto en esas situaciones de vulneración de derechos fundamentales, ¿cierto? La segunda actividad que aparece después del informe es un foro acerca del convenio colectivo del trabajo,
en el material de formación. Con el material de formación van a poder responder estas preguntas del foro, que mírenlo aquí, a ver, yo comparto. Acá dice 2.4, dice convenio colectivo, ¿cierto? Acá está esta información y van a poder ver lo que es la libertad sindical, ¿cierto? Que es ese derecho humano y fundamental que permite a los trabajadores la defensa y promoción de sus derechos para asegurar condiciones dignas de salario, de vida y de trabajo, ¿cierto? Importante pues como saber este tema fundamental, esa libertad sindical. Y miren que en estos enlaces van a poder encontrar las diferentes material para responder pues como esta segunda actividad del foro. Miren que son esas preguntas. Acá dice, comparta las respuestas obtenidas del punto anterior en el foro correspondiente, realice una retroalimentación de las respuestas dadas por 2 de sus compañeros, que si van a hacer el foro de manera grupal, pues que también participen de manera individual en algunos comentarios. Acá están los lineamientos para la entrega de la evidencia, ¿cierto? Lo van a encontrar en foros. Acuérdense que cuando ustedes están en territorio, que yo se los mostré ayer, pero se los voy a volver a mostrar, cuando están en territorio, una cosa son las evidencias, que acá no aparecen los foros aparecen acá en los foros, y el caso que estamos buscando este foro se llama Foro sobre el Convenio Colectivo de Trabajo. Entonces así lo vamos a buscar. Foro Convenio Colectivo de Trabajo. Mírelo acá. Y listo, le damos clic en responder. Ya sea que los lineamientos, por ejemplo, nos dicen que pueden entregar, no dicen qué formato, simplemente pueden, si quieren participar directamente en el foro, ¿cierto? Miren, acá está el instrumento de evaluación de ese foro. Lo pueden responder acá o pueden adjuntar un archivo también, si así lo gustan. Yo prefiero que lo compartan acá para que los otros compañeros no tengan que abrir otro documento. Y ya, con eso responderían pues ese foro para que lo tengan presente como con esa segunda actividad que tiene la guía de aprendizaje. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todos lo han entendido? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿No los he escuchado? Si han venido avanzando, han venido leyendo de pronto la guía para que se contextualicen. Muy importante. Después de eso tenemos una actividad que es el gráfico sobre la negociación colectiva, un gráfico que pueden realizarlo en el aplicativo que consideren más fácil. Yo utilizo mucho Canva, y con Canva ya aparecen inclusive formatos y lo adaptan con esta información de acá, qué tipos de negociación existen, cuáles son las características de la negociación colectiva, cuál es la finalidad de la negociación colectiva y qué promueve la OIT respecto a la negociación colectiva. Esto lo hacen en un gráfico. Acá está los lineamientos, dice que en formato JPG, mínimo una hoja o máximo 2, y lo van a subir en la respectiva evidencia de gráfico en territorio, que está acá. Acá se van, recuerden, se van aquí y van a buscar el gráfico. Las mías son las que están así en minúscula. Entonces aquí está el gráfico. También extraño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No aparece. Bueno, entonces tengo que validar porque aquí no veo el gráfico. Ya estaba subido. A ver, yo miro. Aparece como gráfico sobre la negociación colectiva. Listo, en caso de que no esté, ya les va a aparecer entonces ahorita la evidencia ahí por si quieren irlo adelantando y subiendo como a esa respectiva actividad, el gráfico. Sí, porque no está ahí dentro de esas
infografía. Ah, bueno, sí, yo creo que sí va a estar. Por aquí encontré la infografía. Esta es de derecho laboral también. Tiene que fijarse mucho en estos números cuando estén buscando la respectiva evidencia, que sí coincida con el de, mírenla acá dice, gráfico sobre la negociación colectiva, es este. La clic acá y simplemente la suben. Con los números, con estos números es que van a encontrar la guía que es, ¿cierto? Aquí la adjuntan en el formato JPG, ¿cierto? Y la suben, le dan contestar y listo. La siguiente, que incluso ya la acabamos de ver acá mientras buscaba la otra, es una infografía que tiene sobre la huelga. Acuérdense que la huelga es un elemento del derecho laboral colectivo. Teníamos los tres componentes, sindicalización, teníamos negociación colectiva y teníamos el derecho a la huelga. Recuerden que la huelga no es lo mismo que la manifestación o protesta, tiene similitudes, pero la huelga gira en un entorno netamente laboral, ¿cierto? Quiere decir que aquellos trabajadores que estén sindicalizados quieren salir a huelga por X o Y razón, por una vulneración a un derecho individual o colectivo, entonces se declaran en estado de huelga y cuando salen a huelga se entiende como una suspensión colectiva del trabajo, o sea, se suspenden las labores como tal hasta que se llegue a un acuerdo con el trabajador. Eso es como la huelga. Las huelgas siempre deben tener tendencia por el cuidado del patrimonio público. No puede ir destruyendo pues las instalaciones o los lugares para hacer pues como protesta. La protesta, manifestación o huelga siempre debe ser pacífica. Entonces, eso es como con respecto al derecho a la huelga. Y, por ejemplo, estas condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga, y una de ellas es cumplir con los requisitos, ¿cierto? Notificar previamente al empleador que se va a salir a huelga, ¿por qué razón? Por un incumplimiento, mencionarlo, ¿cierto? Y menciona cuáles son los derechos que amparan el derecho a la huelga a nivel nacional e internacional. Y pues a nivel constitucional tenemos el artículo 39 que ya lo habíamos mencionado, tenemos también el artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo que menciona la definición de la huelga. Se entiende como esa suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento de empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus empleadores y previo los trámites establecidos en el presente artículo que menciona el Código Sustantivo del Trabajo, el 429. Y bueno, a nivel internacional también se viene reconociendo a lo largo de la historia ese derecho a la huelga, como es a través de los instrumentos internacionales y regionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, la Carta Social Europea, el protocolo adicional de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Todo esto que menciono está dentro de ese componente formativo para que lo tengan pues como presente, que les va a servir como para sacar mucha información para responder esto. Por ejemplo, en los material de formación, vea, está negociación colectiva, diferentes enlaces donde van a poder encontrar información sobre el sindicato, las organizaciones sindicales, ¿cierto? El derecho a la huelga, miren, aquí hay dos documentos que les va a permitir también pues como profundizar un poco más sobre este tema que corresponde a este segundo resultado de aprendizaje. Me gustaría escucharlas. ¿Ha sido clara la información? ¿Tienen alguna duda con respecto a las primeras actividades, con estas actividades? ¿Algo que quieran preguntar? O si todo está completamente claro.
Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Profe, quisiera comentarle, esta clase que usted nos da es súper rica en muchísimos ámbitos. Entonces, desafortunadamente, no sé si fue por temas de programación del SENA o qué fue lo que pasó, pues que la tenemos que ver a las carreras y por tardar el 10 de diciembre ya tenemos que tener todas las evidencias subidas. Y nos toca pues hacerle media repasada y montarlas como por cumplir el tiempo, pero pues, no sé, como para una próxima ocasión que se profundice más como el tema, como que haya el espacio de programar y que todos nuestros compañeros estén presentes en la clase, pues porque por la hora tampoco todos estamos presentes. Entonces es como hacer esa salvedad, profe. Listo, Milena, muchas gracias por tu comentario. Mira, desafortunadamente, no, digamos que no se pudo dar en el tiempo, en ese mismo tiempo, por cuestiones de una programación que tengo ya establecida de clases en la noche, y digamos que fue el apoyo que solicitaron, y teníamos este horario, pues inclusive se ha hecho con 2 fichas anteriores. Por lo general se hace en una semana. Ayer tuvimos la dificultad de que estoy pues en un municipio en donde no hubo energía, yo lo manifesté para profe, para que también les informara, pero concuerdo completamente con el asunto que menciona Milena con respecto a la relevancia e importancia de la competencia, de que quieren pues que también los compañeros puedan hacer parte en el horario habitual, que puedan pues como profundizar de ese tema, de que no es solo un tema por cumplir, digamos, que con el técnico que están haciendo, sino que es un tema que es para la vida, ¿cierto? Es un tema que nos vamos a poner a ver y la mayoría del tiempo vamos a estar laborando, ¿cierto? Entonces es importante entender cuáles son los derechos pues, que tenemos nosotros los ciudadanos. La próxima clase estaremos hablando sobre el tercer resultado de aprendizaje y hablaremos sobre las acciones el día de mañana, sobre las acciones constitucionales que tenemos todos los ciudadanos para la defensa de nuestros derechos humanos y derechos fundamentales, no necesariamente teniendo un abogado, pero encontrando algunas herramientas que nos puedan servir para proteger nuestros derechos, ¿cierto? Entonces, bueno, Milena, también la recomendación, igual creo que ustedes ya están por salir, pero si faltan algunas transversales o algunas cuestiones, pues mencionárselo también a la profe líder para que se busque el mejor espacio adecuado como para también brindar no solo estas, sino algunas, y que no sea así con ese tiempo. Porque, a ver, yo pongo el límite de la fecha del 10 de diciembre para la entrega de todas las actividades, y la razón es porque se acaba el contrato y yo no los quiero dejar con cosas pendientes. O sea, yo no tendría como después decirles, sí, hágale que después del 10 de diciembre yo me conecto y les avalúo cuando el contrato se acaba. Entonces, incluso dentro de las formaciones normal y habitualmente se tiene que hacer durante esa semana, máximo 2 semanas. Entonces, bueno, y la otra oportunidad que les estoy dando es que la hagan en grupo, algo que completamente todas las actividades no se podrían hacer en grupo, pero entendiendo estas circunstancias, los tiempos y bueno, y varios factores que impiden que se dé la formación dentro de lo convencional y habitual, buscar algunas estrategias de solución para poderla llevar a cabo. Entonces, bueno, muchas gracias, Milena. Si alguien tiene alguna duda adicional, alguna inquietud, me lo puede hacer saber. Yo voy a enviar en este instante el enlace para que llenen la asistencia. Permítanme, que aquí lo tengo. Cuando lo llenen, una vez lo llenen, se pueden desconectar de la reunión. Listo, cualquier duda, dejé en la grabación del video y todas las grabaciones que hagan en los anuncios, ¿cierto? En sesiones en línea, para que lo tengan ahí presente, pues, y las personas que no se conectan en el horario que pueden, pues, la repitan, vean, pues, que se hablaron de los temas que se van a tocar en el segundo resultado de aprendizaje para resolver la guía. Acabo de enviar los 2 enlaces para
para llenar la lista de asistencia. Y bueno, les deseo un resto de feliz tarde y nos vemos mañana a la misma hora. Muchas gracias, profe, muy amable. Con gusto, Andrea, que estés muy bien. Listo, ya tengo respuestas, la de Lady, Milena y la de Judith. Andrea, ya se pueden desconectar. Gracias, buenas tardes. Un gusto, Andrea, nos vemos. Listo, ya están las 3. Perfecto. Siendo las 5:01 de la tarde del 29 de noviembre del 2023, se da por terminada la segunda y tercera sesión de la competencia de ejercer derechos fundamentales en el trabajo. Recuerden que esta grabación queda en la respectiva plataforma del técnico de territorio. Listo, en territorio. Nos vemos, que tengan un feliz resto de tarde.